Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el planeta Tierra, en esta pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, en el convulsionado año 2020, que nos toma por sorpresa con un estallido de proporciones en la nación más poderosa del mundo, o una de las más poderosas del mundo, los Estados Unidos de América. Antes de comenzar, quiero saludar a todos mis amigos que me siguen, por supuesto, en Facebook, un fanpage, Diputado Renato Garín González, en el Instagram, Renato Garín Diputado, en el Twitter, Garín Diputado. En las 3 redes sociales puedes interactuar conmigo y comentamos la realidad. Si te gustan estos podcasts, puedes encontrar toda la temporada de La Cuenta Pública, casi 40 capítulos, en Spotify y en Apple Podcasts. Te puedes ser suscriptor de esta cuenta pública que hacemos como esfuerzo todas las semanas para llevarte información y análisis directamente a tus oídos. Si me estás siguiendo por YouTube, no pierdas un segundo y toca abajo la campanita y suscríbete a este canal para que estemos siempre conectados. Aquí comienza entonces el segundo programa de la segunda temporada de La Cuenta Pública. Y La Cuenta Pública tiene que hacer, por supuesto, un análisis de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América, un estallido social de proporciones, tal como lo vimos en Chile en octubre, aunque con sus propias características y análisis que tenemos que hacer sobre la idiosincrasia americana y sobre lo que ha ocurrido desde la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, un estado más bien conservador, aunque racialmente heterogéneo, donde conviven blancos con negros. George Floyd murió en manos de la policía de Minnesota. Floyd había pagado supuestamente en un comercio local con un billete falso. La locataria llamó a la policía y entonces Floyd fue obligado a descender de un vehículo en el cual se transportaba. Cuando la policía tomó control del cuerpo de Floyd, varios agentes colocaron sus rodillas sobre la espalda y sobre el cuello de Floyd hasta causarle la asfixia, lo que lo llevó a la muerte, por supuesto. Floyd conocía desde antes a uno de los agentes de policía con quienes habían sido guardias en una discoteca latina. Todo esto entonces generó indignación y estupefacción en el pueblo americano, especialmente los afroamericanos, aquellos que son llamados negros vulgarmente, aunque afroamericanos es la palabra más correcta en Estados Unidos para referirse a ellos. Desde entonces, desde este hecho de la muerte de George Floyd, lo que hemos visto en las calles de Estados Unidos es muy similar a lo que vimos en octubre, noviembre y diciembre en Santiago de Chile, y con algunos componentes que nos hacen pensar en una especie de estallido global. Cuando estoy grabando este podcast la primera semana de junio, 40 de las mayores ciudades de los Estados Unidos están con toque de queda, tal como escuchas. Un estado de excepción entonces aplicado en 40 ciudades de Estados Unidos que han sido centro de enormes protestas. Por supuesto, Minneapolis, Minnesota, también Los Ángeles, también Washington, también ciudades del este de Estados Unidos que han visto, como Nueva York, por ejemplo, tiendas saqueadas, enfrentamientos de policías con manifestantes, todo esto en un contexto de pandemia, todo esto en un contexto de crisis global. Estamos viendo entonces la tercera ola de manifestaciones raciales de gran impacto social en los Estados Unidos. La primera la vimos en julio del año 1967, en todo el contexto de los movimientos por los derechos sociales, ¿verdad? Y los derechos raciales, inspirados, por cierto, en Martin Luther King. El 67 se vivía en Estados Unidos un momento muy curioso. Estaba la guerra de Vietnam ya acercándose a sus 13 años de historia. Estados Unidos había entrado en los 60 a esta guerra que habían comenzado los franceses y que luego asumieron los norteamericanos. Además, Estados Unidos había lanzado un cohete a la Luna y estaba entonces sondeando la posibilidad de iniciar una carrera espacial. Esta carrera espacial que enfrentaba a Estados Unidos con Rusia, con la Unión Soviética, gastaba enormes cantidades de millones de dólares y no entregaba derechos raciales, derechos sociales a la población afroamericana en Estados Unidos. Esta contradicción entre un país con la guerra de Vietnam y con un cohete mandándose a la luna chocaba de frente entonces con el pueblo afroamericano. La sede de las protestas del año 67 fueron las ciudades aledañas a Detroit, el estado de Michigan, donde hubo 45 muertos, una enorme cantidad de muertos para una sola ciudad en solo 5 días, en lo que es conocido como The Long Hot Summer, el largo y caliente verano del año 67. Recordemos que en estos meses, junio, julio, es verano en Estados Unidos, mientras acá en el hemisferio sur tenemos el invierno. Entonces, ¿qué podemos decir del año 67?
la Guardia Nacional desplegada en las calles. Lyndon Johnson, el presidente, a los pocos meses de estas protestas renunció a la posibilidad de reelegirse y renunció a las primarias demócratas. Recordemos que Lyndon Johnson era el vicepresidente del presidente Kennedy, asesinado, por cierto, en Dallas en el año 63. Johnson terminó el mandato de Kennedy y no concurrió a la reelección por el clima de protesta generado el año 67 en Detroit y sus ciudades aledañas. Ese año se enfrentaron en primarias del 67 al 68 Bob Kennedy, el hermano del presidente muerto, el candidato McCarthy de la derecha del Partido Republicano y Humphrey, que terminó siendo el candidato demócrata que enfrentó al final del día a Richard Nixon, que fue electo presidente el año 68. Esa elección del año 68 fue muy curiosa porque surgió también un candidato de lo que podría llamar la extrema derecha o el alt-right actual, algo así como José Antonio Caz en la actualidad, un candidato de extrema derecha que formó un partido llamado el Partido Americano Independiente, que en español sería las siglas PAI, P-A-I, llamado George Wallace, que obtuvo un sorprendente 13% en algunos estados, sobre todo en el sur, ¿verdad? En la parte históricamente esclavista, consiguió altísimas votaciones, superando incluso en algunos estados el 20%. Pese a la aparición de Wallace como candidato, Nixon ganó aquellas elecciones del año 68 y fue presidente de los Estados Unidos. Recordemos que terminó siendo entonces derrocado, él tuvo que renunciar por el escándalo de Watergate. Pero lo que estamos hablando es que en el año 67 ocurrieron las protestas más fuertes en el gobierno de Lyndon Johnson, que se conocían en la historia americana por temas raciales. El centro fue Detroit, fue el estado de Michigan, hubo 45 muertos y la Guardia Nacional tuvo que desplegarse en una serie de ciudades. El siguiente antecedente, el más cercano que tenemos, es del año 92 en la ciudad de Los Ángeles, California, que es por supuesto el estado junto con Nueva York más progresista, más de izquierda podríamos decir en términos valóricos, en términos liberales de matrimonio homosexual, en materia de cannabis por ejemplo. California y Nueva York son de las ciudades más liberales del mundo, ¿verdad? Junto con Colorado y otros estados. Pero el año 92 en Los Ángeles había otro contexto, un contexto de enfrentamiento racial, particularmente en ciertas zonas de Los Ángeles, en lo que llamamos los suburbios de esa ciudad. Ese año, el año 92, un taxista, Rodney King, fue detenido por la policía luego de una persecución a gran velocidad por las carreteras de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad atravesada por carreteras de lado y lado, ¿verdad? Si la buscas en Google podrás ver alguna fotografía. Y a través de estas carreteras se generan grandes persecuciones protagonizadas por la policía de Los Ángeles. En ese contexto, la policía detiene a Rodney King, un taxista de Los Ángeles que escapaba del control policial, y le dieron una golpiza. Una golpiza que un aficionado con una antigua cámara, de las cámaras de aquella época, el año 92, grabó a través de una ventana. Y pese a tener toda esta información, el jurado que tuvo que sentenciar finalmente el caso absolvió de responsabilidad a los policías que habían linchado prácticamente a Rodney King, que si bien no murió, terminó en la UCI en el hospital de Los Ángeles. En ese entonces ocurrieron 5 días de protesta y disturbio en Los Ángeles, 5 días y 5 noches, muy parecidas a estas también, con enormes cantidades de daños en la parte urbana de Los Ángeles y con cientos de detenidos. En aquella ocasión no fue necesario convocar un estado de excepción, aunque sí se desplegó la policía en gran número por Los Ángeles durante estos 5 días, y al final se contabilizaron por cientos y cientos de millones de dólares las pérdidas en tiendas y en casas que fueron saqueadas y que fueron quemadas en Los Ángeles, California. Esos dos antecedentes entonces, 1967 y el año 92, nos permiten mirar este año 2020 con otros ojos, los ojos de los conflictos raciales en los Estados Unidos y su permanente historia, su permanente lucha por establecer mejores cánones de convivencia entre los negros y los blancos, por decirlo de alguna manera más concreta. Los niños sufren una gran cantidad de discriminación en los colegios y en las universidades, los jóvenes, también en las poblaciones más pobres que son estigmatizadas por las policías y perseguidas por todo tipo de temas de drogas y en general también por ser sindicados como la principal población delincuencial en ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como Chicago. De hecho, en esas ciudades hemos visto saqueos enormes en lo que podríamos llamar los barrios ricos, es decir, las avenidas donde están las tiendas más exclusivas y caras. Te pongo un ejemplo, la tienda de Apple, por ejemplo, en Chicago, puedes encontrar los videos en YouTube, cómo fue saqueada la tienda de Apple en Chicago. Lo mismo ocurrió con la tienda Louis Vuitton en Portland, Oregon, y también en la tienda de Nike en Chicago. Estamos viendo entonces saqueos de la misma manera en Soho, el barrio downtown de Manhattan, el barrio más rico de la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la Universidad de Nueva York, la NYU.
Esa zona ha visto disturbios, ha visto saqueos por toda la zona, ¿no? El Village, toda esa zona ha visto saqueos y quema de locales. Es decir, estamos hablando de que el equivalente a Alonso de Córdoba en Santiago o Isidora Goyenechea estuviera sufriendo saqueos y quemazón de locales. Esto es realmente serio y entonces ha obligado a 40 ciudades de Estados Unidos a llamar a la Guardia Nacional y a sitiar las calles básicamente con toques de queda impidiendo la circulación de las personas a partir de algunas de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, otras un poquito más tarde de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Lo que estamos viendo, sin embargo, es una crisis política de proporciones que, si bien tiene su aspecto más crudo en la quemazón de locales y en el saqueo de locales de lujo, por ejemplo, en Melrose Avenue en Los Ángeles, o como te contaba, en el Soho en Nueva York, también podemos ver a gran magnitud una crisis política que amenaza con quebrar lo poco y nada que le queda de república a los Estados Unidos de América. Como decíamos, Estados Unidos tiene entonces una configuración política sumamente compleja en este 2020, un estallido social en toda regla, a la chilena podríamos decir, quizás no con el tono de indignación económica ciudadana que tuvo en Chile, por así decirlo de algún modo, sino centrado en los temas raciales y de inequidad racial. Igualmente, el colapso institucional se ve parecido. Ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano se ven en condiciones de canalizar este descontento, e incluso los gobernadores, que son algo así como los alcaldes de este conflicto, están también superados. Han tenido que llamar entonces a la Guardia Nacional y militarizar las calles. ¿En qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de el mayor estallido social racial de Estados Unidos desde 1967. Esto no es comparable al 92, porque el 92 fue solamente Los Ángeles, como te contaba, en este caso de Rodney King, más parecido al 67 a lo que se vio en Michigan, aunque incluso hay quienes hablan de las mayores protestas sociales de la historia, que va a dejar miles de millones de dólares en pérdidas por la cantidad de saqueos y destrucción que están aplicando algunos violentistas, varios violentistas en varios estados de Estados Unidos. Donald Trump, el presidente en la Casa Blanca, se ve parapetado entonces, una situación complejísima para él, una crisis económica que ya apunta a más de 20 millones de desempleados que han perdido su trabajo a raíz del COVID-19, de la pandemia y de las medidas que ha habido que tomar, y junto con eso se enfrenta entonces a una crisis racial de proporciones. Donald Trump, que hasta 6-7 meses atrás era el principal favorito para ganar las elecciones presidenciales de este año 2020, se ve con una muy compleja opción de reelegirse, y todo parece indicar que Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama, tiene delante suyo en noviembre del 2020 una gran oportunidad para sacar a Trump de la Casa Blanca. Este estallido gringo entonces toma a Donald Trump a contrapié. Él venía muy bien en las encuestas, venía con la economía bullante realmente, y de pronto el COVID-19 lo deja con 20 millones de desempleados, lo deja en la peor crisis económica de la historia probablemente, y lo deja en manos de este conflicto racial de proporciones que ha estallado en 40 ciudades de Estados Unidos y que lo ha golpeado también en las encuestas. Ya los primeros sondeos que circulan en los grandes medios, en realclearpolitics.com, que te recomiendo especialmente, en politico.com, tal como suena, politico.com, puedes encontrar análisis, sondeos, y vas a ver algunos números que ya muestran a Joe Biden en los principales estados que van a definir esta elección con 5, 6 o 7 puntos de ventaja, lo que parecería indicar entonces que se ha dado vuelta la tortilla en los Estados Unidos y que Donald Trump entonces corre con desventaja rumbo a su reelección. El presidente ha decidido, un poco a la chilena, parapetarse dentro del Palacio de Gobierno y ha militarizado la zona adyacente a la Casa Blanca para realizar diversos puntos de prensa. El más reciente, cuando estoy grabando este programa, Donald Trump ha aparecido en televisión por todas las cadenas estadounidenses sosteniendo una Biblia en la capilla de la Casa Blanca, llamando a la ley y el orden, invocando a Dios y pidiendo entonces por la paz en Estados Unidos, algo que suena muy parecido a la estrategia chilena del gobierno del presidente Piñera. Lo que vimos entonces en octubre, en noviembre, en diciembre, donde se ponía el foco en los violentistas y no en el problema de fondo, es un poco lo que está haciendo Trump, enfocando el tema en los saqueos, enfocando el tema en los incendios y dejando un poco de lado el tema racial, donde se siente muy incómodo, y es un tema que tiene grandes consecuencias electorales, porque los estados con mayor presencia de afroamericanos van a ser decisivos en esta elección. Pienso en North
Carolina, en South Carolina, en el mismo Minneapolis, por ejemplo, donde si Biden le logra ganar a Trump en esos estados, el presidente actual la tiene muy difícil para reelegirse. En ese contexto, entonces, la pelota parece pasar la centroizquierda americana al Partido Demócrata, que también ha vivido su propia guerra interna para definir al candidato en estas elecciones. Tal como te venía contando durante el 2019, puedes buscar en nuestros podcasts antiguos, Biden venía con gran ventaja durante el 2019 y poco a poco fue perdiendo esa ventaja por diversos escándalos que fue enfrentando y también por el surgimiento de diversos candidatos que corrieron durante meses y meses contra él. Los que llegaron hasta el final fueron Elizabeth Warren y el ex senador Bernie Sanders, quien fue prácticamente el contendor hasta el final que tuvo Biden y se bajó por esto del COVID-19. Se veía incluso que podían llegar a la convención sin tener ninguno de los dos mayoría y Sanders decidió bajarse. Lo mismo había hecho Warren antes en marzo y también se fueron bajando los demás, ¿verdad? La senadora Kamala Harris, el gobernador Pete Buttigieg, el millonario, excéntrico millonario neoyorquino que colocó miles y millones de dólares en esta campaña, Michael Bloomberg, también se tuvo que bajar con el 2% de adhesión. Quedó entonces Biden contra Sanders y finalmente Biden se terminó imponiendo más por lo fáctico que por lo electoral. Dio vuelta también la tendencia y el apoyo de Obama, que fue sustancial también, ¿no? Sobre todo de Michelle Obama, la ex primera dama casada con Barack Obama, quien es la figura política mejor evaluada en los Estados Unidos. Ella se estima va a ser la clave de esta campaña para llevar ese voto afroamericano hacia Biden, especialmente las mujeres afroamericanas, que le podrían dar la victoria a Biden y dejar entonces a Donald Trump con un mandato solamente de 4 años. En el otro escenario, Trump podría reelegirse, aunque hoy día se ve muy difícil, podría reelegirse con una combinación que sería ganar en Florida y mantener algunos de los estados del Roosevelt, del centro industrial norteamericano, con él. Podría ser Michigan, podría ser Minnesota, pero con estos hechos del estallido social racial que vive Estados Unidos, la ve muy muy complicada Donald Trump. Así las cosas en Estados Unidos entonces, vemos con perplejidad un estallido social de gran magnitud que vive la sociedad americana en el contexto de un COVID-19, de un coronavirus que ha golpeado su economía, como te decía, a todo nivel. 20 millones de desempleos, la bolsa en Wall Street cayendo a grandes proporciones y entonces teniendo en vista un escenario donde Donald Trump tendría que obrar prácticamente un milagro para reelegirse presidente de los Estados Unidos. Nunca es descartable con este sujeto, pero pareciera que su estrategia de los ads de Facebook, de la publicidad en redes sociales, de enfrentarse a CNN permanentemente, esta vez no le va a dar resultado. Esta vez se está enfrentando a una base social indignada que está repartida por todos los Estados Unidos. Y del mismo modo ha aparecido una suerte de colectivo anárquico en las ciudades de Estados Unidos, en estas 40 ciudades, principalmente en las más grandes, en las 10-15 más grandes, que se hacen llamar Antifa, ¿no? Antifascistas, que son los anarquistas que han saqueado, según Donald Trump, las principales tiendas de los barrios de lujo de Estados Unidos. Esto es sin duda un escenario inédito para el presidente de los Estados Unidos, que tenía otro marco para analizar la realidad, donde él era el protagonista y no los movimientos sociales. En este escenario entonces él pierde un poco la manija del poder y tiene que vérselas con una situación inédita, donde está flanqueado por un coronavirus, está flanqueado por la crisis económica y está flanqueado por la resistencia del movimiento social. Eso entonces lo referente a los Estados Unidos y su propio estallido social. Tenemos también las cifras que actualizar. Ya son más de 4 millones los contagiados por coronavirus en el mundo y se cuentan casi en 400.000 las muertes por esta enfermedad, la cual es la más letal del siglo que estamos viviendo, el 21, por lejos. Todos los gráficos así lo demuestran y Chile ya está siendo uno de los países protagonistas de esta enfermedad con más de 100.000 contagios al momento que estoy grabando. Chile ya es uno de los países con más de 100.000 contagios. En este respecto de cómo acaso los países están enfrentando esta crisis, ha surgido un gran debate respecto de si acaso las cuarentenas que estamos viviendo, cuarentenas compulsivas, digámoslo así, no compulsivas por la compulsión, sino compulsivas porque son mandadas por el Estado, es decir, son obligatorias, podemos analizar lo que ocurre en Suecia. En Suecia se ha aplicado el llamado modelo sueco a esta altura, que fue no dictar cuarentena, sino enfermarse, básicamente. Es decir, tratar de tomar la llamada inmunidad de rebaño, y bajo lo cual se les criticó muchísimo al gobierno sueco y hoy día ya están saliendo de lo que ellos llamaron su crisis.
¿Por qué es importante esto? Porque es el modelo opuesto a lo que está haciendo Chile o lo que está haciendo los países sudamericanos, donde estamos viendo cuarentenas obligatorias, pero sin embargo crecen los contagios por miles todos los días. En Suecia, en cambio, lograron domesticar al parecer la curva, hasta el momento que estoy hablando, pero no hicieron la cuarentena obligatoria que derrumba las economías. Y esto es un gran debate que está en todo el mundo, ¿no? Si acaso la salud y la economía, si acaso se pueden distinguir ambas cosas, si acaso una economía fuerte no entrega salud, si acaso no hay que estar con salud para poder tener economía. Es todo un debate que se está surgiendo en las redes sociales, los intelectuales, ¿verdad?, en los foros académicos, pero sin embargo pareciera que hay países que lograron sostener esta crisis. Se habla de Suecia por un lado, también se habla de mucho de Nueva Zelanda, que ha hecho famosa su primera ministra, ¿verdad? Que también aplicó un sistema distinto a lo que estamos viendo en Occidente. Ella aplicó la cuarentena inmediatamente. Al primer día que supo que había un contagio en la isla de Nueva Zelanda, se dictó la cuarentena obligatoria en el país y hoy día ya tienen 0 contagio al día, lo que es, por supuesto, un triunfo para el gobierno neozelandés, pero el modelo es distinto al que hemos conocido nosotros, donde se dejó avanzar la enfermedad, luego se dictó la cuarentena. En cambio ellos, los neozelandeses, al primer caso dictaron la cuarentena y luego lograron domesticar entonces la cantidad de contagio. En Suecia, por otra parte, lo que hicieron fue evitar las cuarentenas y reproducir los casos por miles, y después lograron entonces ir bajando la curva de contagio sin cuarentena. Es 3 modelos distintos, ¿no? 3 modelos distintos que en el caso chileno tampoco hemos visto un modelo puramente de cuarentena. Las cuarentenas se levantaron en algunas comunas por 2-3 semanas, entonces los casos volvieron a hacer un pic y tuvo que volver a hacerse cuarentena, es decir, cuarentena interruptus, por así decirlo. Y de ese modo Mañalich y la Loreto Daza, que es su subsecretaria, han tenido que enfrentar numerosas críticas respecto a cuál es esta estrategia chilena para enfrentar el coronavirus. En ese contexto, Mañalich hizo 2 declaraciones que me parece desnudan completamente la situación. Por un lado, él ha dicho que se desarmaron como un castillo de naipes todas sus convicciones, todas las teorías que él tenía en enero, en febrero, en marzo respecto a esta enfermedad. Las cifras, dice, lo derrotaron. Y por otro lado, en un matinal, el más visto de este país, que es El Mucho Gusto de Mega, Mañalich confiesa que él no conocía las condiciones de hacinamiento que hay en Santiago Poniente, en las villas, ¿verdad?, y en las poblaciones más atestadas, con más densidad demográfica, donde incluso pueden vivir 15 personas por casa, ¿no?, donde en un bloque puede haber miles de personas viviendo, centenares de ellas al menos. Esa situación Mañalich dice no la conocía. Estos 2 factores entonces, que a él se le derrumbaron sus teorías como un castillo de naipes y que por otro lado él no conocía las condiciones de hacinamiento del país, dan a entender la situación en la que estamos. El país parece entrar entonces en su hora más oscura, la hora donde veremos miles y miles de contagios al día y nos tocará contar por ciento los muertos. En el momento en que hago este podcast, Chile ya pasó los 100.000 casos y se pronostica que si seguimos la tendencia en la que vamos, podemos llegar a los 250.000 casos de aquí a agosto, lo que tendría, por supuesto, como consecuencia miles de muertos más. Nuestros abuelos en los hogares de ancianos, en los geriátricos, los jóvenes también se están viendo víctimas de esta enfermedad. Ya son centenares los ancianos muertos y también decenas de jóvenes los muertos por esta enfermedad. Hay famosos contagiados, hay deportistas contagiados. La sociedad chilena entonces está completamente golpeada por esta enfermedad, tal como lo están otros países latinoamericanos. En el caso peruano, por ejemplo, ya son más de 120.000 los casos y el presidente Martín Vizcarra se declara superado también por la situación. Los servicios hospitalarios, los ministros, todos aquellos que están interviniendo en la crisis peruana ya han diagnosticado la situación. Perú se enfrentará prontamente al dilema de la última cama, si es que no es esta misma semana en la que estamos hablando, porque realmente la enfermedad avanza a pasos agigantados en nuestros hermanos del norte. En Argentina la situación es un poco distinta. Argentina tiene su propio modelo, la cuarentena más larga del mundo, casi 80 días ya en cuarentena, una ochentena llevan los argentinos completando esta medida de salud que dictó el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta situación en Argentina parece estar controlada en número de casos, sin embargo tiene su economía derrumbada, uno por la cuarentena y también por el default financiero que está aplicando el país ya desde hace 2 semanas, como comentamos la semana pasada. El país más exitoso en materia de COVID-19 en Latinoamérica es sin duda Uruguay en Latinoamérica. Poquísimos casos, control político sobre la situación, hospitales con gran cantidad de camas disponibles y pareciera que Uruguay es algo así como la Nueva Zelanda del continente latinoamericano.
Y en el otro extremo, la crisis realmente grave está en Brasil, donde son miles y miles de muertos y centenares de miles los contagiados, con un presidente, Jair Bolsonaro, que todavía se muestra escéptico sobre esta enfermedad y ya tiene su tercer ministro en el Ministerio de Salud, el cual ya tiene problemas con algunos de los gobernadores brasileños por el tema del manejo del COVID-19. Se estima que los servicios sanitarios hospitalarios brasileños van a explotar prontamente a finales de junio. Antes de despedirme, quiero mandarte un gran abrazo para ti y tu familia y por favor cuídate de esta enfermedad. Si has disfrutado de este programa ha sido en parte por el servicio que nos prestan la radio Ignacio Serrano de Melipilla, la más tradicional, la 540M, en toda la provincia de Melipilla, haciendo llegar la cuenta pública a tus oídos. Y en la provincia de Talagante también, la más escuchada de la zona, la Radio Contacto, donde hacemos este programa, también para toda la provincia de Talagante, en Peñaflor, Padre Hurtado, Isla de Maipo, Talagante mismo y la zona del Monte. Así termina entonces nuestra segunda entrega de esta segunda temporada de La Cuenta Pública. Te recomiendo que escuches los demás podcasts en nuestro Spotify, en el Apple Podcast y por supuesto, estoy a tu servicio para todo lo que necesites a través de las redes sociales y nuestro WhatsApp. Un gran abrazo.